avión de Copa que transportaba a presidenta Mireya Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen, ¿verdad? Mientras ellos se mantienen a bordo por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual, otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas no ha sido permitido despegar. Dictadura, no permiten que avión con expresidentes viajen a Venezuela. El mandatario José Raúl Mulino informa que avión que transportaba a la expresidenta Mireya Moscoso y a otros expresidentes no ha podido despegar de Tocumen debido al bloqueo del espacio aéreo venezolano. Diosdado Cabello había dicho que no permitirá que viajaran para ser observadores a las elecciones presidenciales. No puede ser. Ellos deciden quiénes van y quiénes no van. Aquí estamos viendo imágenes de donde la presidenta Mireya, o sea que porque el avión viene de Panamá. Y si hubiéramos hecho un vuelo de un avión, oye, un vuelo de un avión hasta Colombia y de Colombia a Venezuela, ahí sí se puede. ¿Y por qué yo tengo entendido que la del Mitradel, la Zapata, sí va? Que el secretario general del PRD sí va, y que por ahí hay otros personajes del PRD que sí van a ir para allá, para Venezuela. ¿Por qué yo sí veo eso y yo escucho que Mireya no puede ir? ¿O será que lo que venga de José Raúl Mulino no puede ir? O quizá por las declaraciones o los comentarios de José Raúl Mulino, que espera que las elecciones en Venezuela se resuelvan de una manera positiva. O sea, que él está, y ya lo ha dicho claramente, él desea de todo corazón. Este señor no era un ministro de los polémicos. Mira esa imagen. Estos no van, ese vuelo no va. Este señor es polémico. Estamos parados aquí en Caracas, pero Vicente Fox. hay 4 aviones ya de Copa que están también detenidos y dicen que no los sueltan y no los dejan volar si no se bajan los 5 expresidentes. Le vamos a necear un poquito. Si no se bajan los 5 expresidentes, o sea que se tiene que bajar Mireya, tiene que bajar Vicente Fox. Oye, qué cosa diplomática más espantosa que estamos viendo en pleno día de inauguración de las Olimpiadas. Ahí va el parkour, allá va. Viene la antorcha todavía. Todavía no aguanta la delegación, aguantaron los botes. Sí. Aguántame los botes que ya va el parkour. ¿Por dónde va el parkour? Vamos a ver, podemos ver las escenas, después vemos esas escenas. Acá yo estoy sorprendido por esta noticia epicarda, increíble, desastrosa, diplomáticamente muy mala y la verdad que lamentable. Lamentable. Samuel, y a esta hora tenemos ahí mi corresponsal. Ahí está, que están haciendo, la están arreglando. Ah, ok, el tren de París. El tren de París. ¡Ay! El tren de París se metió. ¿Qué pasó ahí? Ok, las primeras películas. Ahí está. Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan a bordo por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas no ha sido permitido despegar. Es el mensaje que ha colgado el presidente de la República, José Raúl Mulino, en torno a esta situación. Recordar que este fin de semana se realizarán elecciones en Venezuela y hemos podido precisamente obtener un audio de manera exclusiva de la expresidenta Mireya Moscoso. De inmediato vamos a proceder a escuchar. Me contestó y me dijo no se va. No, al presidente de Panamá. Pero ya ahorita me acaba de llamar y habló con el gerente de Copa y el gerente le informó que las autoridades venezolanas no van a recibir este vuelo si nosotros estamos aquí adentro. Por esa razón estamos bajando, pero quiero decirle que quedan en nuestros corazones. Nuestras oraciones son para ustedes. Increíble.
Bien, es el audio que hemos podido obtener, reiteramos, de manera exclusiva de la expresidenta Mireya Moscoso en torno a esta situación. Reiterar ese mensaje que ha publicado el presidente de la República, José Raúl Mulino, a esta hora. Avión de Copa que transporta a la presidenta Mireya Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan a bordo por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas no ha sido permitido despegar. Allí vemos algunas imágenes que han llegado a nuestra sala de redacción. Quien también permanece en el lugar es el expresidente Fox de México. Podemos apreciar en estos momentos las imágenes que nos llegan a esta hora de esta situación. Nuestro equipo ya se está trasladando a ese lugar para poder obtener más reacciones de lo que está ocurriendo a esta hora. Increíble, seguiremos informando. Terrible lo que está pasando con el gobierno de Maduro. Bueno, la relación entre Maduro y los presidentes de acá no fue muy buena, por lo que se puede ver, y probablemente esto es así. Diosdado Cabello y Maduro, ¿qué va a pasar? Ahí amanecerá y veremos. Muy pronto lo sabremos. You know,